¿Protestar? Eso no sirve. ¿Qué se gana protestando? ¿Protestar? No, eso es para rojos. Solo los comunistas, los socialistas protestan. ¿Protestar? ¿Para qué? Si yo cambio mi vida trabajando, estas cosas no me afectan. Yo trabajo, cobro mi sueldo y con eso vivo y siempre voy a vivir así. Las protestas nunca han cambiado nada, para nada, no sirven para nada, jamás han cambiado nada. La paz y la negociación siempre han servido, siempre se puede hacer las cosas de buena manera. Si no, mira a Gandhi cómo lo hizo pacíficamente. ¿Has escuchado alguna de estas afirmaciones en estos días tan oscuros que está viviendo la República? Pues yo también he escuchado de todo, he leído de todo y francamente indigna. Por eso es que el día de hoy, valiéndome de bibliografía académica, no de periodistas, no de opinólogos, no de gente que escribe con el hígado en redes sociales, he venido a responder esta duda. ¿Las protestas sirven de algo? ¿Han cambiado algo alguna vez? Yo no soy nadie para decirte si vas a tener que salir a protestar violenta o pacíficamente, pero lo que sí puedo hacer es decirte cómo fueron las cosas anteriormente. Así que el video de hoy estará enfocado en eso. Recuerda que este video llega gracias a Acuedi, mi patrocinador. Si quieres tener el sueño del libro propio, contáctate con Acuedi en sus redes sociales, mándales un mensaje y pregúntales por la cotización de tu libro. Asimismo, sigue a la página Relatos Increíbles en Facebook, que hace transmisiones todos los viernes entrevistando a escritores nuevos y experimentados sobre la literatura. No te pierdas el programa de este viernes porque va a haber un especial sobre Harry Potter, así que estate atento. Sin más ni más, porque este video va a ser un poco largo, vamos con el video. Las protestas van ligadas usualmente a procesos revolucionarios, por lo tanto tenemos que ver cuáles son las causas de una revolución, porque las causas de esto son sintomáticas junto a la protesta. Para eso, la socióloga Thede Skocpol, en su libro Los estados y las revoluciones sociales, libro que dicho sea de paso está en PDF, así que no hay excusa para no leerlo. Te lo voy a dejar, ya sabes, en la caja de comentarios. Para Thede Skocpol, el estallido de una revolución tiene como antecedente tres causas. La primera de ellas es un crecimiento asimétrico de la riqueza. O sea, mientras que tu estado está creciendo económicamente, esto no se ve reflejado en los ciudadanos. La segunda es la diferenciación social en términos ya muy profundos. O sea, cosas como el racismo y el clasismo han terminado por separar a la sociedad y hacerlas disímiles, haciendo muy pero muy difícil su reconciliación. Y la tercera causa es que un sistema se esté gestando dentro de otro. Esto lo vamos a ver un poquito más dentro de los ejemplos que te voy a poner. Para que no digas que voy a ser imparcial y solo voy a poner ejemplos de revoluciones marxistas o socialistas, vamos a comenzar con dos revoluciones liberales burguesas, así como lo escuchas, no solamente los rojos protestan. Es más, el mismísimo sistema republicano capitalista, que es el que se vive prácticamente en gran parte del mundo, ha tenido su origen en revoluciones y obviamente en protestas. El primer ejemplo es la Revolución Francesa de 1789. ¿Qué estaba pasando en el siglo XVIII? Bueno, según el historiador británico Eric Hobsbawm en su libro La Era de la Revolución, este librito vale oro, créame, si pueden por ahí consíganlo, cómprenlo, vale oro. Se menciona que en lo económico, Inglaterra era una de las potencias más grandes del mundo, estaba haciendo pasar el primer proceso de la revolución industrial y se podría decir que ya estaba encumbrándose como uno de los países que estaba destinado a dirigir el proceso capitalista a nivel mundial. Por otro lado, en lo político, Francia resultaba aún una potencia ya que era lo más rancio de la aristocracia europea. ¿Y qué significa esto que sea lo más rancio de la aristocracia europea? Pues que tenía rasgos feudales, mientras que Inglaterra tenía ya rasgos de modernidad. En el caso de Francia, el antiguo régimen aún se vivía a todo gas. Los impuestos se cobraban en base a un esquema de privilegios. Esto significaba que gran parte de la riqueza del Estado va a ser a causa de impuestos que tienen que pagar los sectores bajos. Eric Hobsbawm menciona que una gran parte de estos impuestos recaía en la masa campesina, quien en los últimos 20 años habían empeorado su vida radicalmente, haciendo que literalmente la comida sea algo muy pero muy escaso y lo poco que era como excedente se vendía en los mercados a precios alanísimos. Asimismo, la nobleza seguía ostentando cargos que tranquilamente debieron ser para personas más capacitadas, ya que por su rasgo de nobleza tenían acceso a altos cargos públicos. Esto lo puedes ver mejor en mi video acerca de Charles Maurice de Talleyrand y cómo él pudo haber sido el mejor jugador de Among Us de toda la historia. Está en mi canal, lo puedes revisar ahí. A todo esto, un sector que seguía también oprimido, que era la burguesía francesa, veía horrorizado cómo bastaba el hecho de que seas noble y no capacitado para acceder a un cargo público, mientras que muchos miembros de la burguesía francesa tenían estudios. Entonces esto va a inquietar a la burguesía. Y de los
campesinos, ni hablar. Según el historiador Jacques Pirenet, en el quinto tomo de Historia Universal, esto va a despertar un fuerte sentimiento anti-ricos en los sectores más bajos y anti-nobleza en los sectores burgueses. Ahora, tú dirás, pero esto se arregla hablando, ¿no? Haciendo reformas ahí arriba en el Estado. Pues te informo que no. Según Eric Hobsbawm, Turgot, que era un reformista económico que trabajaba para Luis XVI, el rey de Francia, intentó hacer reformas económicas, pero hacer reformas económicas en un sistema que ya estaba podrido es equivalente a ponerte una curita en la herida gangrenada. O sea, cualquier pequeña reforma ya no era un cambio importante, necesitabas cambiar el régimen. Pero obviamente, tanto Luis XVI como la nobleza no están dispuestos a escuchar medidas de cambio radicales y en su lugar van a comenzar a cometer torpezas. Y quizás una de las torpezas más grandes fue la convocatoria a los Estados Generales. Esta reunión de los Estados Generales había sido abolida hace casi 200 años y era porque nunca se llegaba a un acuerdo. Era como las reuniones de APAFA de tu colegio nacional. Los papás iban para conversar de una cosa y se terminaban peleando por otra completamente distinta. Y adivina cuál fue el tema de la reunión de los Estados Generales. Fue discutir la crisis económica. La gente se le fue encima al rey a punto de reclamos que no necesariamente eran económicos, pero sí eran justos. El rey suspende la sesión y la gente dice: no, manito, a mí no me dejas con el payaso en la mano, yo voy a seguirla. En la formación de la Asamblea Nacional ya prácticamente la palabra del rey vale menos que ese billete que intentas cambiarle ahí al chamo de la esquina, por lo que se van a comenzar ya a tomar acciones que den un cambio profundo al régimen, o sea, salir de la monarquía absoluta y encaminarse a un régimen republicano. Y adivinan qué hizo el rey. ¿Aceptó? ¿Negoció? ¿Se sentó a conversar? ¿Se dieron un abracito? No, el rey soltó a las Fuerzas Armadas a reprimir todos estos movimientos y la respuesta a esto obviamente va a ser violencia. Quizás el momento de máxima violencia se va a vivir en la famosa toma de la Bastilla, hecha el 14 de julio, que dicho sea de paso es el aniversario de la fiesta nacional francesa. La toma de la Bastilla era una toma muy simbólica ya que era una prisión en la cual se encarcelaban opositores al régimen y los revolucionarios la toman con la esperanza de conseguir armamento. Por lo que el choque de estas masas manifestantes con las fuerzas reales originaron lo que posteriormente se va a conocer como la República Francesa. ¿Qué lección podemos aprender de esta primera revolución? Pues que hay que hacerle caso a la población cuando hay una demanda justa, ya que las cosas se salen de control y la violencia termina siendo una salida terrible. Toda acción tiene una reacción, eso tiene que estar siempre en la cabeza de las personas. Vamos con nuestro segundo ejemplo, otra revolución liberal burguesa, la revolución de 1830. A ver, la revolución de 1830, que es una revolución francesa, también está íntimamente ligada a la revolución de 1789, la primera que vimos en el ejemplo anterior. Y es que si tú creías que en esta revolución ganaron los campesinos, pues te equivocas, esta revolución encumbró a la burguesía. Está bien, hubo un cambio de sistema, pero es la burguesía quien logra el poder y con ello consolidar su dominio dentro del aparato estatal. ¿Qué pasó luego? Pues quizás esto ya lo sabes por tus clases de historia. La revolución se tornó ultra violenta, hubo una dictadura, la de Maximiliano Robespierre, vino una época de imperio con Napoleón Bonaparte y finalmente en Waterloo Napoleón va a ser derrotado por la Séptima Coalición. ¿Y qué va a suceder luego de eso? Pues que se va a restaurar la monarquía absoluta. Este es el famoso Congreso de Viena que tuvo como objetivo la restauración del absolutismo en toda Europa. Pues resulta que el rey transitorio Luis XVIII no reconoció los principios que se habían establecido en la Revolución Francesa. Acuérdate que esta es una vuelta al absolutismo, o sea, todo lo que pasó antes, no sirvió. O sea, todo lo que pasó antes, no lo tomé en cuenta. Y esto es un gravísimo error. Según el historiador Seco Elauri Baridon en su quinto tomo de Historia Universal, el gobierno de Luis XVIII se caracterizó por un terror blanco, o sea, ajustar cuentas con todos aquellos que estuvieron del lado de Napoleón. En medio de esta gigantesca persecución y ejecuciones se ejecutó al mariscal Ney, quizás uno de los más grandes personajes reconocidos de la historia militar francesa de las épocas napoleónicas. Tras la salida de Luis XVIII asume el poder Carlos X, quien, si es que Luis XVIII ya se zurraba en los principios revolucionarios, Carlos X se terminó de hacer la caca encima de todo eso. Carlos X desafió abiertamente los principios que se habían establecido en la revolución, porque acuérdate, se restauró el absolutismo, pero la gente ya tenía grabada en la cabeza lo que había pasado en la revolución del 89, o sea, principios básicos de derechos universales. Entonces, Carlos X, en un intento de no reconocer la autoridad del parlamento francés, hizo lo siguiente. Intentó declarar la no libertad de prensa, la modificación de la ley electoral, la disolución de una de las cámaras del parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones. Esto se parece a Perú, ¿no? Obviamente, la gente no se quedó de brazos cruzados. Si ves que te están atropellando el poder, la respuesta de la gente va a ser muy pero muy fuerte.
y pasó. El primer grupo que se declaró en rebeldía, como el Turri, fueron los periodistas y los obreros de las imprentas, quienes eran los principalmente afectados con todo esto. A esta protesta se sumó el pueblo, quien comenzó a hacer barricadas en las calles. Ten en cuenta que las calles francesas de ese momento eran bien estrechas. Y la protesta comenzó. La idea era tumbarse el gobierno de Carlos X, quien se estaba zurrando las libertades del pueblo. Incluso como una manera de provocación se comenzó a utilizar otra vez la bandera francesa, la tricolor, que dicho sea de paso había sido prohibido por los reyes porque era un mal recuerdo. Estas tres gloriosas jornadas, como se les conoce, duraron el 26, 27 y 28 de julio, y adivinen qué, funcionaron. La presión de la gente en las calles hizo que Carlos X renunciara y se exiliara en Inglaterra, y en su lugar asume Luis Felipe de Orleans, también conocido como el rey burgués, ya que representaba los intereses de la burguesía, consolidándose así nuestra segunda revolución de carácter liberal. ¿Hubo algo de comunismo, socialismo, marxismo aquí? No, fueron principios ideales burgueses establecidos desde la Ilustración, por ideólogos de la Ilustración. Pero ya hablamos de dos ejemplos de revoluciones y protestas liberales, y para que no se enojen nuestros amigos socialistas del canal, vamos a presentar dos ejemplos de revolución marxista. El primero de ellos es la famosísima Revolución Rusa de 1917. Y para esto, ¿quién mejor que nos puede informar que Eric Hobsbawm? En lo que es quizá uno de sus libros más conocidos, Historia del siglo XX, el libro que todo estudiante de historia en la universidad fijo ha tenido que leer. Para Eric Hobsbawm, la Revolución Rusa representó una revolución aún mayor que la francesa, ya que tuvo alcances mundiales, por lo que su ideología, que es la del marxismo, tiene implicaciones en prácticamente todos los países del mundo, incluso en los países árabes, pero eso va a haber otro video. Todo se remonta en el siglo XVII. Según el diario La Vanguardia, en su apartado de historia, se menciona que Pedro el Grande, que es el gobernante de Rusia en aquel momento, sentía una profunda admiración de la modernidad por la que estaba pasando Europa. Incluso se comenta que llegó a ir así medio caleta a verificar a ver qué se estaban haciendo en las fábricas, qué se estaban haciendo en las calles, y decía, oye, yo quiero esto para mi país, porque Rusia hasta ese momento estaba sumida en la feudalidad. Por lo que lleva un buen contingente de artesanos, médicos, profesionales en general, instructores militares, para que hicieran lo que habían hecho en su país, pero esta vez dentro de Rusia. Pero adivina qué, amiguito de la modernidad. Esto solo se hizo en las ciudades. ¿Cuál era la situación en el campo? Pues feudalidad. Otra vez se olvidaron de los campesinos. Y uno podrá decir, bueno, nunca va a pasar nada, no se rebelan, ¿no? Pues en el siglo XX esto pasó factura. Hacer una modernidad centralizada y dependiente del capital extranjero generó una ola de disconformidad tanto en obreros como en campesinos, por lo que desde 1901 hasta 1903, según el historiador Jacques Pirenet, en su tomo 7 de Historia Universal, se produjeron numerosas huelgas que tuvieron como objetivo hacer reclamos por la situación que se estaba viviendo. ¿Y tú crees que los zares de Rusia escucharon? Pues no, era más fácil reprimir que ceder. Y con esto llegó el cagadón. En 1905 Rusia había terminado una guerra contra Japón y el resultado fue: Japón ganó, rusos perdieron. Waifus 1, Putin 0. Esta pérdida va a hacer que muchas personas disconformes con el gobierno del zar se manifiesten en la plaza exigiendo cambios y reformas. Se calcula que fueron cerca de 140.000 personas. O sea, literalmente ya estaba concentrado en un grupo de una army coreana. La respuesta del zar fue la menos indicada posible. Se ordenó una represión masiva en la que la policía rusa disparó a matar. El resultado final de esto son 1.000 muertos y casi 2.000 heridos. Por lo que este mensaje era claro: no había salidas pacíficas a lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó? Pues las protestas se radicalizaron. Para esos inicios del siglo XX, el marxismo ya había tomado forma y prometía un cambio de sistema que para muchos obreros resultaba pues la miel. Por lo que los obreros comienzan a radicalizarse en torno al marxismo y se comienza a pensar en la idea de no solamente destituir al zar y poner un estado burgués como se había hecho en la Revolución Francesa y en la Revolución de 1830, sino crear el primer estado socialista de la historia. Y así el tiempo pasó. Rusia, encima que estaba con estas presiones, se mete en la Primera Guerra Mundial y encima no le está yendo tan bien que digamos. Por lo que en 1917 una protesta masiva en la ciudad de San Petersburgo hizo que el zar Nicolás II se diera cuenta que ya no hay más futuro. La guerra y la presión socialista hizo que finalmente el zar Nicolás II abdique al trono y tome el poder la revolución. Y ya sabemos lo que pasó de ahí. La primera fase fue dirigida por Alexander Kerensky, que fue una fase burguesa entre comillas, y que no cumplió una de las principales demandas del pueblo ruso, que era retirar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Y la segunda fase va a ser dirigida por Vladimir Ilich Ulyanov, apodado Lenin. Y es con Lenin que finalmente la revolución va a terminar de cuajar en un socialismo real y se va a crear la Unión de las Repúblicas
repúblicas socialistas soviéticas, o más conocido, la Unión Soviética. ¿Alguien se sentó a tomar cafecito con el zar y decirle, por favorcito zar, ¿puedes hacer reformas? No. Y el último ejemplo de revolución socialista y protestas que conllevaron a ello es la revolución china. China desde la antigüedad había mantenido un sistema monárquico. Las famosas dinastías chinas Jia, Shang, Zhou, Xin, Han habían hecho que este sea un estado muy pero muy tradicionalista. Pero como ya sabemos, lo tradicional no es lo usual en la historia. La historia tiende a ser muy dinámica y cambia de acuerdo a las exigencias del tiempo. Por lo que en el siglo XX, la guerra entre Rusia y Japón despertó el interés de los chinos. Los chinos se dieron cuenta que la victoria japonesa no se dio porque los dioses lo bendijeron, sino que porque habían pasado por un proceso de industrialización que era digno de admirar. Y los chinos dijeron, esto quédalo acá. Según la Enciclopedia de Historia Universal Larousse, en el tomo 14 se menciona que el impacto de la victoria de Japón hizo que la gente exija reformas a la monarquía. La monarquía en este primer intento cede y se comienzan a hacer reformas de carácter educativo, laboral, y hasta en algunos casos político. Pero adivinen de quiénes se olvidaron. De los campesinos otra vez. ¿Por qué siempre se la agarran con los campesinos? No entiendo. Después, ¿por qué aparece Velasco? Para estos tiempos, el emperador va a fallecer y en su lugar va a tomar el poder Puyi. Pero adivinen qué, Puyi tenía 3 años y en vez de estar diciendo había un cubito en Minecraft, se dedicó a gobernar China. Obviamente bajo una regencia, por lo que un sujeto llamado Sun Yat-sen va a fundar un partido conocido como la Kuomintang o el Partido Nacionalista Chino. El objetivo, crear una república dentro de China y expulsar a las monarquías que había hasta ese momento. Sun Yat-sen lo va a lograr, pero de una manera muy dudosa, no lo reconocían en todo China. Básicamente su movimiento se concentró en el sur. Incluso después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, pasado casi un año, el reconocimiento internacional de la China revolucionaria era prácticamente nulo. Por lo que Sun Yat-sen comienza a pedir el apoyo de aquellos que también habían sido marginados por el mundo occidental, y este era el caso de la Unión Soviética, y aquí tenemos un fit con el caso anterior. Ahora, si bien la Kuomintang había asumido el gobierno de China, eso no significa que hayan cumplido con todas las demandas del pueblo chino, ya que los campesinos seguían siendo la base de la economía del país y estaban en condiciones de servidumbre. Pero aquí va a haber un detalle: el acercamiento a la Unión Soviética va a hacer que muchos grupos dentro de China comienzan a mirar al socialismo y al comunismo como alternativas viables de desarrollo, por lo que comienzan a surgir grupos vinculados al Partido Comunista, y este va a ser el caso del Partido Comunista Chino. En muchos casos el Partido Comunista Chino y la Kuomintang tuvieron bastantes diferencias. Incluso se sabe que miembros del Partido Comunista Chino estaban dentro de la Kuomintang para infestarla. Un dato interesante que se cuenta en el tomo 14 de Historia Universal de la Enciclopedia Larousse es que miembros de la Kuomintang ya tenían miedo de saber quién era Kuomintang y quién era comunista. Y quizás una de las cumbres de estas diferencias va a ser en 1925, donde una serie de manifestantes en Shanghái se van a dedicar a reclamarle al gobierno esas reformas que tanto se esperaban para el campo. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Pues represión. Por lo que en 1927 el Partido Comunista Chino dice ya no más, y Mao Zedong se declara en rebeldía. Esta guerra entre Mao Zedong y el partido de la Kuomintang va a ser un historial sumamente largo. Justamente por esos años fallece el fundador, que es Sun Yat-sen, y asume Chiang Kai-shek. La guerra entre Chiang Kai y Mao va a ser larga, y esto va a incluir exilios, persecuciones a gran escala como lo que fue la Larga Marcha, hasta que finalmente los comunistas ganaron en 1949 y Mao funda la República Popular China. Y bueno, estos son los 4 casos que te puedo presentar en los que las protestas derivaron en revolución y finalmente en cambio. Hubo mucho derramamiento de sangre, eso sí, pero esto se pudo evitar si es que las autoridades supieran escuchar a la gente y no simplemente ir y reprimirla. Así que pásale este video a tu amigo o a tu amiga que dice, no, las protestas nunca cambian nada. Bueno, las protestas crearon el mundo moderno. Y quizás muchos de los que estén al otro lado de esta pantalla tengan beneficios que han obtenido gracias a una protesta que hizo alguien más. Muy bien amigos, hasta aquí nomás el video de hoy, espero que les haya gustado. Pásalo a todos tus amigos que se ven indiferentes ante la situación. Y recuerda que siempre una mirada a la historia es una mirada al futuro. Las respuestas a las cosas están en el pasado, y los libros de historia nos dicen ello. Si quieres colaborar con este proyecto de historia, puedes yapear el enlace que te voy a dejar aquí arriba, con cualquier cantidad, desde un sol hasta una de las columnas del oráculo de Delfos. Y bien, esto sería todo, nos vemos en las calles. Soy Merlín, y hasta la siguiente.